Hola, hola a todos, esperando se encuentren muy bien desde sus casas. Les saluda Miguel Quintero de la Dirección de Difusión Cultural del Instituto Politécnico Nacional y les damos la bienvenida a esta actividad, a esta primera muestra de la Red Mexicana de Festivales Cinematográficos en el IPN. Estamos muy contentos de poder contar con esta colaboración que ha sido a lo largo de este 2020 muy fructífera para el área de cinematografía y para la cultura en general del Instituto Politécnico Nacional. Y hoy tenemos a Inti Cordera, director del Festival de Cine Docs MX, y la idea de estas breves charlas es que podamos entender un poco más cómo funciona el festival y cuáles son los motivos y los alcances y las metas y los sueños de estos festivales. Y pues primero que nada, muchísimas gracias por aceptar estar con nosotros, Inti. Hola Miguel, muchísimas gracias a ti y al Instituto Politécnico Nacional por la invitación a formar parte de este programa cultural. Me gustaría en primer lugar saludar a todas y todos los que aquí nos escuchan y que son parte de la comunidad politécnica. Y bueno, como ya bien lo planteabas, a ver, Docs MX ahora, Docs DF en su origen, nació en el año 2006. Este año, en octubre, cumplimos 15 ediciones, de llevar a cabo anualmente, en este otoño, un encuentro en torno al cine documental. Yo soy productor y director de cine documental desde hace casi 30 años y es mi pasión, ¿no? Explorar la realidad y transformarla en películas que el público vea, ¿no? Hacer cine es a veces un acto muy íntimo, pero colectivo a la vez, porque uno voltea la realidad y a través de pues, alegrías, anhelos, búsquedas, preocupaciones, pues va buscando a través de la cámara cómo retratarla y cómo contar historias. Al final del día, todo se resume en eso. Somos contadores de historias, de relatos. Estos en particular que están en torno nuestro, ¿no? Y ese fue un poco el motor que nos hizo pensar en que en aquel principio, en aquel 2006, la Ciudad de México necesitaba contar con un espacio para el cine documental, como ya lo tenían muchas otras ciudades del mundo: Toronto, Madrid, Barcelona, Sao Paulo, Río, etcétera, etcétera. Entonces, así nació Docs DF, como un circo de 3 pistas, donde tenemos la exhibición como la principal y la central, la formación, porque también es fundamental para nosotros acompañar el desarrollo de nuevos y nuevos cineastas que contribuyan a hacer más películas que tengamos en las pantallas y que podamos presentarlas a nuestros públicos. Y así hemos venido haciendo un gran número de talleres, no solo en la Ciudad de México. Desde hace 3 años en todo el país llevamos a cabo el programa Plataforma MX, con el cual pues, podemos llevar hasta muy diferentes estados estos espacios de formación, talleres, seminarios, conferencias. Y por último tenemos un componente o un espacio de creación que le llamamos el reto. El reto es un rally en el que jóvenes se dan a la tarea de producir un cortometraje de 10 minutos en tan solo 100 horas. En 100 horas, que son, para que lo dimensionemos, 4 días y 4 horas, tienen que filmar, editar, postproducir y a veces hasta subtitular una película para presentarle al público. Somos un festival curioso, a veces raro, porque programamos películas que no se han hecho, ¿no? Y ese es el chiste del reto, un poco un acto lúdico, creativo y colectivo. Y bueno, pues estamos aquí, gracias a tu invitación, Miguel, para presentarles este pequeño programa de actividades o de, sí, este espacio DocsMX. Ahora DocsMX porque hace 5 años, recordemos también que la Ciudad de México decidió rebautizarse. Ahora somos Ciudad de México o CDMX, pero nosotros no somos Docs CDMX, sino seríamos un festival de consonantes. Entonces, este, pues bueno, así lo rebautizamos hace 5 años porque también lo que en origen fue un festival, lo estamos ahora planteando con el espíritu de una organización de la sociedad civil Okay. que usa el cine documental como herramienta de impacto y de cambio social. Esa es la premisa que ahora mueve DocsMX. Somos una organización nacional y permanente
que busca eso, a través de la no ficción, así también se le llama al documental, ¿no? Eh, pues abordar espacios de cambio, de reflexión, de incidencia y de conciencia y realidad, ¿no? El documental nos permite, a través de la pantalla, hacerla de una manera, una ventana a las muy diferentes realidades. Para que se den una idea, programamos cada año entre 80 y 100 películas, resultado de las más de 1,500 que recibimos a nuestra convocatoria y que llegan de más de 100 países. Ese abanico, ese mosaico de historias es el que nos permite ofrecerle al público pues este gran tablero de historias, de personajes, de realidades, de temáticas. Y bueno, hemos traído hasta estas pantallas culturales del IPN un programa de 5 cortometrajes. 4 de ellos fueron realizados recientemente en el marco del Reto 2020, que tiene una particularidad, y es que fue un reto nacional. Ok, A diferencia de otras ediciones en las que, por ejemplo, en Puebla, tú conoces, claro. Miguel, aquellos retos que hemos hecho en Puebla, convocábamos a cineastas locales a proponernos una historia y nosotros escogíamos entre todas las que recibíamos las 5 que iban a participar, ¿no? Porque les dábamos sus cámaras, sus equipos de edición. Y en este caso decidimos abrirlo a nacional y nosotros proponer el tema. Y el tema que propusimos y que era secreto hasta el día en que empezó el reto y que se inscribieron 180 equipos de 32 estados del país y lo terminaron 116 equipos, 116 cortometrajes que nos cuentan o nos proponen cómo ver el mundo después de la pandemia. Creo que nos hemos inmerso este año en esta crisis sanitaria, en esta compleja realidad también económica, y queríamos, como documentalistas, dejar constancia de esta historia. El cine documental es sobre todo y mucho también memoria. Claro. Patricio Guzmán, un importante documentalista chileno, dijo alguna vez que un país sin cine documental es como una familia sin álbum de fotos. Y un poco eso fue lo que nos motivó a decir, bueno, hagamos que el reto sea un poco la memoria de este año complejo y a veces difícil, ¿no? Y el quinto cortometraje, que forma parte de este espacio DocsMX, se llama Confinados. Ese fue otro proyecto que realizamos en este año de pandemia y que desde el principio, en el mes de abril, cuando todos nos guardamos en casa, yo y mi socio Pau Montagud y el equipo del festival empezamos a decir, bueno, ¿qué hacemos algo? ¿Qué hacemos? ¿Qué podemos hacer con esto? ¿No? Somos muy inquietos también. Entonces, bueno, vamos a lanzar un llamado y vamos a decirle a toda la comunidad Docs, porque digamos, a través de las redes sociales, a través de las listas de correos de las y los directores que han formado parte, pues compártanos un cachito de su vida en el confinamiento. Y con esos cachitos, Ileana Alarcón y Hugo Vivar, que son los editores de Casa del Festival, empezaron a armar este gran rompecabezas global, y no les voy a contar más para que lo vean y lo disfruten, Confinados. Y otra actividad que vamos a, y queremos compartir con ustedes, y también un poco enmarcado en este ya pues casi cierre de un año 2020 que guardaremos siempre en la memoria, es la conferencia magistral que brindó Ignacio Ramonet. Ignacio Ramonet es un reconocido periodista y casi diríamos filósofo franco-español, eh, y que nos habla de la pandemia y el sistema mundo, ¿no? Nos va a hablar un poco, casi desde una aproximación filosófica, de cuál es la realidad que tiene que ver con la más comunicación, la comunicación mediática, la sociedad y la pandemia. Entonces, Miguel, espero que pues, la comunidad disfrute de este programa como lo hará también de los otros festivales invitados. Muchísimas gracias a nombre de DocsMX, pero sobre todo también de la Red Mexicana de Festivales,
que nos hayan hecho esta invitación y esperamos siempre poder seguir abriendo espacios de colaboración con las comunidades universitarias de nuestro país. Claro. Todo esto que nos platicas es muy interesante porque precisamente en el Instituto Politécnico Nacional acabamos de tener un festival, la primera edición, nuestro primer festival, el Festival Cultural IPN Juan García Esquivel, que se dio del 7 al 22 de noviembre y que tuvimos muy buena respuesta por parte de la comunidad politécnica. Y una de las mesas de diálogo en la parte académica fue nuevas narrativas y otras formas de hacer cine, donde también la red nos ayudó a contactar a algunos directores de festivales y pudimos entablar un diálogo con ellos sobre cómo se veía la forma, esta nueva forma de hacer festivales, esta nueva forma de hacer cine a partir de otras plataformas, pero también cómo entendíamos la pandemia y cómo nos entendíamos en ella y cómo nos desenvolvíamos como agentes, productores de cultura para ello, ¿no? Y esto que mencionabas que también es algo que se abordó en la mesa, que el cine es memoria, que el cine es testigo, ¿no? Y que nos permite llegar a conocer otras historias y pensar que otras realidades son posibles. Y mucho de ello, si no me dejas mentir, es el cine documental, ¿no? Esta no ficción que nos presenta las realidades que no necesariamente conocemos de primera mano, ¿no? Y que a través de las redes sociales, quienes nos siguen en redes sociales podrán haber visto tanto la convocatoria de confinados como la del Reto Docs, que también estuvimos compartiendo para que la gente se diera cita y pudiera participar en estas convocatorias. Así es, Miguel. Pues Qué nada. bueno. Muchísimas gracias. Y precisamente quisiera preguntarte, ¿cómo fue la experiencia de este año del Reto Docs y tuya particularmente de hacer las actividades en línea? No sé si sea tu caso, pero muchos de los que nos dedicamos a hacer este trabajo de la gestión cultural estábamos muy acostumbrados a hacer las cosas presenciales porque precisamente una de las funciones de la cultura es generar comunidad, ¿no? Generar sentidos de pertenencia, estrechar vínculos y empezar a hacer otro tipo de alianzas y otro tipo de dinámicas. Pero con esta pandemia que nos vino a tomar a todos por sorpresa, las dinámicas se modificaron y nosotros lo vivimos en carne propia. Fue más allá del tema de salud y todas las tragedias que estamos viviendo, operativamente fue muy complicado trasladar todos nuestros contenidos hacia una realidad virtual. ¿Cómo lo vivieron ustedes? ¿Cuál fue esta experiencia que se llevan de este año? Pues lo vivimos justamente como tú lo planteaste, como un reto. O sea, no solo el reto Docs, nuestro espacio de creación, sino todo fue un reto. Desde el mes de abril, ya guardaditos y ya empezando a trabajar a distancia, pues por un lado empezamos a pensar, pues positivamente por un lado, porque decíamos, bueno, no, esto igual pasa rápido, ¿no? Vamos a anticipar que dure 2, 3 meses, pero, y no, y se iba alargando, y se iba alargando, y se iba alargando, y entonces mientras, pues íbamos planteando escenarios. A ver, plan A, nos sueltan en julio, ¿no? Pues bueno, entonces todavía teníamos otros proyectos, otros programas, como lo es Docs Puebla, lo que es Docs Jalapa, lo que es Docs Chihuahua, que son pequeños espacios o versiones chiquitas de Docs, siempre con ese mismo espíritu de ofertar exhibición, formación y creación. Pero fuimos viendo que se iba retrasando. Uno de los componentes más importantes eran nuestros talleres regionales que se hacen en los estados que son sede de estas versiones Docs, ¿no? Entonces teníamos pensado hacer en Jalapa la segunda edición, el taller de plataforma sur-sureste, y en Puebla región centro, y en Chihuahua centro-norte, y así. Y nos fuimos dando cuenta que teníamos que tener una capacidad de adaptación y de imaginación permanente. Teníamos que tener el radar abierto todos los días a las noticias, a lo que en las conferencias de la tarde se presentaba, y estar pues muy atentos también a nuestra propia salud y seguridad y la del equipo. Entonces fue, yo creo que un año de mucho aprendizaje. ¿Qué rescato de ello? El haber desarrollado o aprendido a hacer mejor uso de las herramientas digitales, porque tuvimos que, los talleres, como bien lo dices, no hay nada que me apasione más a mí que estar en un aula con los proyectos y los participantes, hablando de los proyectos. Entonces, a ver, tú, Miguel, cuéntame cómo, no, que, a ver, cuéntale a él, ¿no? Y tuvimos que
adaptar y crear nuevas pedagogías y nuevas metodologías para lo que hacíamos presencial y ahora lo estábamos haciendo remoto. Entonces, eso, aprender y trabajar en nuevas herramientas, en nuevas pedagogías, en nuevas metodologías para nuestros espacios de formación, para la escuelita que somos también. Otra cosa que rescato es que llegó un momento en que nos dimos cuenta de que era absurdo pensar en que en octubre, aun cuando las cosas empezaban a mejorar y ya habíamos bajado un semáforo naranja y decíamos, ¡ah, ya viene! Pues no. Era muy difícil pensar en que el festival pudiera ser igual que el año pasado, con 12 sedes en la Ciudad de México, funciones al aire libre en el parque. No, pues logramos cumplir un sueño que teníamos desde hace ya varios años, que era construir una plataforma digital y poder tener los contenidos en línea. Y pudimos, digamos, de la mano, por ejemplo, de la Cineteca y la Casa del Cine, que fueron espacios de exhibición que abrieron tiempito atrás, finales del mes de septiembre. Entonces pudimos tener funciones presenciales, pudimos hacer algunas otras funciones en otros estados, en salas alternativas o espacios ahí culturales. Y entonces, pues, ¿qué puedo decirte, Miguel? Pues fue toda una experiencia y lo ha sido y lo seguirá siendo todavía. Ha sido crear nuevas audiencias. Por eso el festival tuvo, como cada año damos de alguna manera un lema, ¿no? Y el lema o tema de este año fue creando nuevos espacios, porque así nos imaginábamos y así lo hicimos. Creamos esta plataforma docsenlinea.com que próximamente se reabrirá con un nuevo catálogo y que de forma permanente sea un festival anual con 50, 100 documentales mexicanos e internacionales. Por ahí del 16 de diciembre haremos el anuncio, así que ya les haremos saber a la comunidad para que lo comparta. Y bueno, el reto se pudo hacer, o sea, los equipos pudieron salir a filmar. Nosotros hicimos todo un protocolo que sugeríamos implementaran los equipos, ¿no? Afortunadamente, lo sabemos, nadie sufrió contagios. Y bueno, pues fue muy bonito estar, bueno, fue raro, te voy a decir la verdad, ahora sí en confianza. Fue como vivir un Big Brother, ¿no? Estar aquí en esta oficina durante 18 días, porque además el festival lo alargamos, no sé si bien o mal, pero lo hicimos, pensamos alargarlo. Y aquí estaba parte del equipo, ¿no? En la oficina de aquí al lado había el equipo de transmisiones, aquí al otro lado el equipo de talleres, conectándose en Zoom con los participantes de 10 estados del país, más otro taller que hacemos con proyectos iberoamericanos, donde estaban proyectos de Argentina, de Perú, de Colombia, de Chile, España. Entonces fue toda una experiencia, Miguel, irrepetible. Por ahí debe estar colgado en nuestro Facebook o en nuestra página el detrás de cámaras, que para mí es como una montaña rusa ahí de Zooms y todo lo que estaba pasando. Yo le decía que no fue un festival en vivo, pero tampoco fue online, fue un festival online, ¿no? Fue un festival, un híbrido, así. Claro. Entonces, pues sí, contentos, porque además eran los 15 años y no podíamos dejar de celebrarlo y no podíamos dejar de hacer lo que siempre nos gusta hacer, que es compartir historias y esas a través del cine documental. Qué padre, qué bueno. La verdad es que los que hemos podido estar cerca, ya no solo del festival, sino de las exhibiciones, o un poquito más adentro y ver lo que es el Reto Docs, desde lo poco que me pude aproximar, la verdad es que es una gran experiencia y me gustaría que nos platicaras, además de todo esto, para que la gente que nos está viendo entienda un poquito más cómo es la dinámica del rally. ¿Quién puede participar? ¿Cómo es la convocatoria? ¿Qué tienen que hacer llegar? ¿Puede participar gente que sea amateur? ¿Hay categorías o cómo es un poco la dinámica que llevan en el Reto Docs? Bueno, primero hay dos formatos del Reto Docs, ¿no? El que habíamos hecho hasta el año 2019,
que básicamente abríamos una convocatoria para recibir propuestas para hacer un cortometraje documental de no más de 10 minutos y producirlo enteramente, desde la primera toma hasta el corte final, en 100 horas. 100 horas que son 4 días y 4 horas. Bajo esa premisa, nosotros recibíamos carpetas, historias, propuestas, y una mesa, un consejo, decidía cuáles eran las 5 historias que íbamos a seleccionar. ¿Por qué solo 5? Porque gracias al apoyo de Panasonic de México, de Encore Sound, de alguna empresa, de un hostal, podíamos nosotros brindarles un espacio de trabajo durante las 100 horas, darles su cámara, la cámara profesional Panasonic, su equipo de sonido, ¿no? Micrófonos, cañas, todo, y eso, ¿no? O sea, darles ahora sí que los juguetes. Y que cada equipo pues, trabajara su proyecto, lo terminara y luego 2 o 3 días después hacer una gran proyección al público como estreno mundial de estos cortometrajes. Ese fue el formato original que desde el 2006 abrió el reto. Después empezamos hace 4 años a pensar que el reto podía tener también otro formato que fuera más abierto y nacional, sobre todo. Eso fue por una colaboración que tuvimos hace 4 años con el INJUVE, el Instituto Mexicano de la Juventud, que habían visto lo que estábamos haciendo en el reto y decían, ¿por qué no hacemos un reto para jóvenes? ¿No? Independientemente de si son o no cineastas, pero que sea un reto para jóvenes, pero que sea nacional. Entonces ahí nos presentó primero un problema. No podíamos pedirle a Panasonic 200 cámaras para hacer y repartirlas y entonces dijimos, bueno, ¿cómo cambiamos las reglas del juego? Pues propongamos, o sea, pidámosle a los participantes interesados que se inscriban, que se registren y que levanten la mano y digan, yo quiero hacer un reto, ¿no? Y una vez que están todos inscritos, decirles, ok, el tema del reto 2019 es, ¿no? Los retos de crecer, ¿no? Claro. Esos retos, por ejemplo, en 2017, que fue creo que el segundo año que hicimos el reto con INJUVE, fue muy bonito porque en 2017 también sobrevivimos otro evento complejo que fue el sismo del 19 de septiembre de 2017 y que nos agarró a 2 semanas de hacer el festival. Y ya teníamos un tema, y el tema justamente eran los retos de crecer, ¿no? Cómo los jóvenes ven que se acerca la madurez, cuáles son, bueno, etcétera. Claro. Y entonces cambiamos el tema y dijimos, el tema es solidaridad y resiliencia. Y entonces quedaron como resultado 20 cortometrajes, si mal no recuerdo, que nos dejaron ver a 2 semanas pues el trabajo que se había hecho en las brigadas, lo que todavía se estaba haciendo en Morelos, en Puebla, en Jojutla, ¿no? Y entonces, otra vez, ¿no? Estos documentales quedarán para la posteridad como memoria en el tiempo. Y entonces esta otra versión fue la que implementamos este año y que, como te contaba hace rato, pues se inscribieron 180 equipos de 32 de todo el país y terminaron sus cortometrajes 116 equipos. Y son de ahí 4 que les vamos a compartir para este espacio Docs. Qué bueno. Yo he tenido la oportunidad de colaborar en algunos festivales de cine en donde se hacen algunos de estos rallies. No he podido estar en el Reto Docs, pero lo he visto de cerca y la verdad es que es una actividad que te ilusiona mucho, ¿no? Ver cómo la gente se suma a estos proyectos, cómo la gente hace todo con tanta pasión y se mete tanto, ¿no? Para poder tener este producto final, que al final de cuentas, como dices, más allá de que pueda estar premiado o no, la satisfacción de poder retratar tu realidad y poder contar esa historia que querías contar
es algo que ya debe valorarse muchísimo, ¿no? Y es algo que nos permite el cine y que estamos muy agradecidos de poder generar este tipo de proyectos en colaboración con ustedes y ojalá que si todo va bien y las circunstancias lo permiten, podamos hacer ya algunas muestras presenciales en las instalaciones de la Dirección de Difusión Cultural, en el Centro Cultural Jaime Torres Bodet, ahí en la Unidad Profesional Adolfo López Mateos del Instituto Politécnico Nacional. Y de nuevo, muchísimas gracias, Inti, por este espacio, por esta charla, por platicarnos un poco más de lo que significa Docs MX y el reto Docs. Y te quería preguntar, ¿cuál es el panorama que tiene Docs MX para 2021? ¿Es una realidad mixta? ¿Todo está pensado presencialmente? ¿O se está apostando más por lo virtual? ¿Cómo es la dinámica que tienen pensada? Pues mira, sí estamos pensando, uno, en algunos de nuestros programas nacionales, sí, bueno, fortalecer las capacidades y herramientas digitales es uno de los objetivos. Como te decía, vamos a relanzar docsenlinea.com como una plataforma permanente para reproducción bajo esquema de renta del catálogo. Tenemos, mira, históricamente el acervo del festival, lo de DocsMX, llega este año a más de 16,000 películas documentales que teníamos en un espacio en el centro de la ciudad que tuvimos que cerrar por la pandemia y que ahora lo vamos a convertir en digital. Entonces, esta oferta va a ser permanente. Estamos empezando a pensar en algunos programas también de formación en línea, no tanto los talleres tradicionales, sino empezar a entrar en áreas específicas como la fotografía documental. Entonces ahí tenemos a Carlos Correa, un fotógrafo invitado a dar un taller de fotografía documental, y estamos pensando en que otros den un taller de narrativas. O sea, por lo pronto, mira, también hay que, no sé si verlo por el lado optimista o positivo. Hemos podido ampliar o generar un alcance mayor de nuestras actividades, ¿no? Entonces, podemos lanzar una invitación o una inscripción a un taller y se puede inscribir una chica en Zacatecas y un chico en Campeche y alguien desde el casco de Santo Tomás y allí estar, ¿no? Y podemos de repente decirle a una directora española que se conecte 2 horas a dar una charla y corte a un fotógrafo chileno que se conecte otras 3 horas. Entonces, de alguna manera ha permitido abarcar más cosas, ¿no? Sí es un poco frustrante, te lo confieso, no estar en vivo en un salón, que me gusta mucho, pero pues hay que aprender y emprender, ¿no? Y eso, y confiamos, a ver, dicen que las vacunas, que el martes se anuncia el plan de vacunación y cómo va a ser esto, y pues tal vez el año 2021 nos permita regresar poquito más, poquito menos actividades presenciales. Habrá mejores protocolos también. Algo que nos gusta mucho es el espacio público. Claro. Así que, Miguel, encantados de, ahora como mencionabas, cuando se puedan abrir las puertas, encantados de hacer una función al aire libre. Creo que también hemos aprendido todas y todos a cuidarnos, ¿no? Entonces hay que Claro. mantener, no bajar la guardia y, y pensar en que, pues poco a poco, yo siempre digo, no regresemos a la normalidad porque la normalidad era el problema. O sea, mucho lo hemos visto, ¿no? Y mucho nos hemos inmerso en pensar un poco cómo era el mundo antes y después de la pandemia. Y yo siempre digo, no hablemos de una nueva normalidad, construyamos un nuevo futuro, ¿no? Y yo creo que ese es el compromiso de todas y todos, ¿no? De pensar en cómo podemos cambiar tantito la dirección de este barcote que es la humanidad y que pues, también le hemos hecho mucho daño a nuestro planeta y nos hemos Claro. hecho mucho daño a nosotros mismos. Entonces yo creo que sí hay pues, pequeños signos de anhelo que podamos generarnos, pues, y semillitas que podamos sembrar para construir, porque en el cine como en el campo, lo que se siembra bien, crece bien. Claro, y como dices, sin dejar de lado la tragedia que ha sido la pandemia, si hay algo positivo que podemos sacar de esto que nos ha tocado vivir es
precisamente las ventanas y las puertas que se nos han abierto hacia otras plataformas, hacia otras realidades, hacia otras formas de hacer y de pensar, ¿no? Y mucho de esto es de lo que podrán ustedes disfrutar en la selección que nos tiene DocsMX para esta primera muestra de la Red Mexicana de Festivales Cinematográficos en el IPN, que ocurre, recuerden, del 7 al 31 de diciembre. Les pedimos y los invitamos a que visiten nuestras redes sociales IPN Cultura, tanto en Twitter como en Facebook, en Instagram y en YouTube, y ahí podrán enterarse de todas las actividades que estamos haciendo. Y Inti, si nos pudieras decir las redes sociales y las formas en las que la gente se puede acercar a DocsMX. Por supuesto, Miguel. Bueno, estamos en Facebook, Twitter, Instagram, como @DocsMX. Pueden encontrarnos también en la plataforma ahora www.docs-medioenlinea.com, que se va a hacer como el canal, la plataforma de documentales. Y eso, y aquí estamos. www.docsmx.org es nuestra página oficial. Perfecto. Y pues a todos ustedes que nos están viendo y que nos pudieron ver, muchísimas gracias por su tiempo y por su espacio. Gracias, Inti, de nuevo por participar en este proyecto y por esta pequeña charla que nos permite entender un poco más cómo es el DocsMX y cuáles son los motivos y las razones de ser de este festival. A todos les agradecemos mucho su presencia y a nombre de las autoridades del Politécnico y de la Dirección de Difusión Cultural, les agradecemos mucho su presencia en esta charla con Inti Cordera, director de Retodocs MX. Muchísimas gracias y sigan consultando la programación. Gracias, Miguel.